unas 4 clases desearía poder hacer presenciales para poder aclarar algunas cosas. Bueno, vamos a hablar sobre el tobillo. Sinonimia de tobillo, garganta del pie, generalidades. Esta es otra patología que es el 15% de las fracturas. Habíamos dicho que el 15% de las fracturas es la clavícula, la muñeca y el tobillo, que es lo que quiero que ustedes dominen. Sumado los tres es 45%, casi la mitad de la traumatología, lo que más se ve permanentemente. Bueno, entonces, en generalidades, es una fractura muy frecuente, así como es el esguince. En su etiología vamos a ver que hay una entorsis, sigue doblándose más dependiendo de la fuerza y la carga, y va a haber ruptura de ligamentos y continúa ruptura o fractura de ósea. Muy frecuente de niño a anciano, o sea, en cualquier grupo etario está, porque nuestros tobillos es lo que más trabaja en nuestra deambulación diaria y con la carga, con todo nuestro peso. Somos muy desconsiderados nosotros al calzar el zapato al pobre pie, y es el tobillo quien tiene que sufrir todas las irregularidades de las veredas, campo, piedras y todo lo que tenemos en nuestras aceras o veredas. Bueno, definición, o antes anatomía un poquito. El tobillo es una de las pocas articulaciones que componen 3 huesos: peroné, tibia y astrágalo. Se dice que una articulación tiene que tener una reducción perfecta, justamente porque es movimiento articular, y ante cualquier irregularidad va a ocurrir que va a haber un roce, por lo tanto va a terminar en una artrosis precoz. Por lo tanto, la reducción debería ser lo más perfecta posible. Etiología. Bueno, anatomía antes habíamos dicho, ¿no? Entonces, tenemos un maleolo peroneo, un maleolo tibial, y está sobre el astrágalo, esta mortaja, montando, y ahí trabaja el tobillo. Entonces, generalmente se fracturan los 2 maleolos, tibial y peroneo, pero a veces se fractura, hay una fractura marginal posterior de la tibia, y se denomina tercer maleolo. Sin ser maleolo, se denomina maleolo y se va a denominar fractura trimaleolar. Muy complicada, y nuevamente ahí tendríamos que ver la estabilidad de la articulación. Está en 1/3. Si es menos de 1/3, no hay problema de la articulación. Si es más de 1/3, se inestabiliza la articulación, por lo tanto debería ser quirúrgico. Por lo tanto, hay indicaciones claras para la cirugía. Bueno, entonces tenemos 2 maleolos y un maleolo posterior. Hay otra cosa anatómicamente muy interesante. En la muñeca tenemos cúbito y radio, y los 2 huesos se unen lateralmente en la sigmoidea, y trabaja el cúbito y el radio, tanto proximal como distal. Y a eso se denomina sindesmosis. Y en el tobillo existe exactamente lo mismo. La unión lateral del peroné y la tibia para que formen la mortaja. Esta unión se denomina sindesmosis. Muy importante esta sindesmosis. Normalmente tiene que estar cerrada y el peroné trabaja un tanto a ese nivel moviéndose. Entonces, analizando ya este grupo de, bueno, vayámonos a la etiología, este grupo de conocimientos, se dice que la llave del peroné, la llave del tobillo, es el maleolo peroneo.
Si armamos el maleolo peroneo, se arma todo el tobillo. ¿Entendido? La llave del tobillo es el maleolo peroneo. Eso es lo que clásicamente dicen, pero resulta que hay muchas cosas que yo me las invento, pero no por loco ni por molestar, sino es para resumir y realzar lo importante que ustedes deben conocer. En cambio, yo diría que la verdadera llave del tobillo es la sindesmosis. ¿Por qué? Porque acá tenemos la mortaja bimaleolar y si se para la sindesmosis, se vuelve ancho, por lo tanto va a haber artrosis. Entonces, ¿qué ocurre con algunos médicos o generales o que no tienen conocimiento mucho del tobillo? Les muestran una placa y dicen, no, todos los huesos están sanos, pero resulta que está separada la sindesmosis. Entonces, si bien los huesos están sanos, pero esta sindesmosis, que es una articulación con escaso movimiento, va a hacer que entre en una artrosis precoz. Entonces hay dos sindesmosis, tibio-peronea proximal, que no tiene importancia, pero sí tiene importancia la sindesmosis tibio-peronea inferior. Estamos en etiología. Normalmente el tobillo, al igual que la muñeca con 3 componentes óseos, soporta todo el peso del cuerpo. Y ante una caída de impacto y lateralizándose o entorsis o doblándose, se va a fracturar el maleolo tibial y el maleolo peroneo. El maleolo tibial generalmente se fractura y se hace una diastasis, diastema del diente, separación de diente. Entonces el maleolo tibial se separa, se aleja de su componente óseo. En cambio, el maleolo peroneo cabalga, se monta sobre el otro. Ahí debería ser, cabalga, se acorta. Entonces, muy interesante en el tratamiento, vamos a hacer una entorsis, como repitiendo la fractura, y vamos a cerrar el maleolo peroneo y vamos a elongar el maleolo. Vamos a elongar el maleolo peroneo y vamos a comprimir el maleolo tibial. La sindesmosis tibio-peronea. Vamos a sacar, hay muchas preguntas en todo esto. Entonces, la sindesmosis he dicho que sería la llave y muchas veces hay una entorsis o esguince y hay diastasis de la sindesmosis. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico. Debería cerrarse la sindesmosis, porque si no va a quedar abierto, va a quedar ancho. Sin embargo, hay una actitud para cerrar la sindesmosis tibio-peronea inferior. ¿Cuál es? Es una pregunta de examen. ¿Cómo se cierra la sindesmosis tibio-peronea inferior incruentamente? Con pie en equino 15 grados. ¿Qué les parece? La mayoría, nosotros al confeccionar, al hacer un yeso, ponemos luego el pie cuando ya está hecho el yeso, ponemos el pie en el pecho. Y queda un yeso, van a ver la mayoría de los yesos en 90 grados, como esto está. ¿Están viendo? 90 grados. Pero en 90 grados hay diastasis de la sindesmosis. Ahora, si ligeramente pongo equino 15 grados, se cierra la sindesmosis. ¿Cómo sería mecánicamente el cierre? Colocando un taco. O sea, prohibido andar en plano o descalzo o con sandalia. Debería andar con un taquito. Ahí se cierra la sindesmosis. O andar de punta de pies, va a estar cerrada la sindesmosis. Entonces, una pregunta de examen. ¿Cómo se cierra la sindesmosis tibio-peronea inferior incruentamente? Con el pie en equino. Sencillísimo.
Entonces, una de las pautas elementales para poder trabajar y hacer preguntas. Otra pregunta. ¿Cómo se visualiza la sindesmosis tibio-peronea inferior en una radiografía? Se solicita la radiografía erex, tobillo, AP o frente, con pie en rotación 15 grados. Ahí se ve la sindesmosis, que muchas veces miran pero no ven. Ahí está y no ven. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Bueno, entonces ustedes van a ver yesos de 90 grados, cualquier cantidad de yesos 90 grados. Hay una bota Walker para que están andando, ¿no? Unas botas negras, caminando como si eso sería la solución. A ver, vean en cuántos grados está, en 90 grados. ¿Y qué les había dicho? Un ligero equino de 15 grados. Imagínense con esa pequeña cosa cómo mejoraría todo. Bueno. Clínica. Si uno se traumatiza, si se fractura, golpea, cae del tercer piso, se estrella en motoneta, ahora son fracturas monstruosas, pero ya no es a 50 kilómetros por hora, es a 100 por hora, 110 por hora. Entonces se hacen pomada. Clínica, aumento de volumen, el tobillo, deformación, es lógico, edema, equimosis, hemartrosis. ¿Y cuál sería el signo? Crujido óseo. ¿Qué vamos a hacer si nos llega el tobillo así? Las 5 sis. Reposo, elevación, férula, que es un esqueleto o sostén, o medio yeso sería lo correcto, hielo local, 15 minutos sí, 15 minutos no, y analgésico vía oral o intramuscular, no en el lugar del traumatismo. Eso es lo que vamos a hacer, y vamos a hacer todos los exámenes preanestésicos. A ver, vean, preanestésicos, no. La mayoría lo operan. Mi pregunta es, ¿será lo correcto? ¿Todos los tobillos son operables? Y si es cardiópata, no se le opera. Y si no tiene plata, ¿qué hacemos? Se lo hacemos vaquita por prensa, una vaquita para reunírselo. No. Entonces, hay indicaciones tácitas en el tratamiento, pero todo lo vuelven quirúrgico. Y ya les he dicho, hay dos escuelas en ginecología, americana y francesa. La americana que dice, toda primípara cesárea. Por favor, no creo que sea correcto. Y la francesa que dice, esperamos a que haya el trabajo de parto. Si no funciona siempre, se le opera, pero se le da la oportunidad por vía natural. Entonces, lo mismo en la clavícula, lo mismo en la muñeca y el tobillo. Se debería dar una oportunidad, porque miedo al fracaso, no tengo miedo al fracaso, reduzco. Y si no está bien, bueno, recién lo opero. Pero parece que los otros son americanos, todo es quirúrgico. Entonces, actuaremos con criterio, que para tener criterio hay que tener conocimiento y experiencia y empatía. Yo no me dejaría operar. Es más, mi hijo se fracturó su maléolo tibial, diastasado, ahora pesa 90 kilos, normal. Ni siquiera y eso se le ha hecho. Por lo tanto, hay que esperar ciertas cosas naturales y normales. ¿Está bien? Traten a los pacientes como si fueran sus parientes, como si fuera tu padre, como si fuera tu hermano o como si fuera tu hijo. O como quisieras que te traten a vos, así trata al paciente. Lastimosamente yo también digo como los curas, pero no cumplo. A veces decimos algunas palabras que les duele,
A veces mi voz es gruesa y dicen está mal o estaba enojado, cuando en realidad es así mi voz, pero o hablo muy seco, muy estricto. Bueno, paciencia, tengo escuela vieja, creo. Antes hacían todo lo que decía el médico era ley. En cambio ahora vienen por internet y han visto todas las probabilidades. Y al médico le ponen situaciones porque hay otros que leen harto y el médico a veces sabe menos cosas, pero tiene experiencia, indudablemente. Bueno, entonces hagan eso. Ahora, no se debería operar a parientes, les había dicho, ¿no? ¿Por qué? Como es mi hijo, le voy a hacer el corte de este tamaño, lo voy a hacer la mitad nomás. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Entonces está entrando la parte sentimental. Y cuando actúa la parte sentimental, anula a la parte científica. Entonces, hacerlo con respeto, pero si es con amor, con cariño, lo haces la incisión más cortita, no ves ahí adentro bien y no salen bien las cosas. Y si es tu pariente, opérale como si no fuera tu pariente. Medio difícil, ¿no? Hablo en difícil, pero ya van a ver que algunas cosas sí se debería aplicar de esa manera. Entonces, lo hacen quirúrgico la mayoría y queda costo económico en primer lugar. 2, cicatriz. 3, le vuelven a operar. No es que me estoy jactando, que reduzco bien, etcétera. Resulta que muchas de las que he reducido no me satisfacen ni a mí. Entonces lo opero, les he dicho, ¿no es cierto? Pero hay otros que han quedado así, no tan bien. Pero funciona. Pero ¿y todas las quirúrgicas van bien? A veces vienen pacientes con su placa viéndose al aire, con sus tornillos al aire. ¿Por qué? Porque la muñeca y el tobillo es esbelto, no hay colchón, no hay músculo y grasa. Por lo tanto, le pones la placa y palpas tus tornillos, tu placa, todo. Y por último, la economía. Hay gente que no tiene para eso. Pero no seamos insensibles en pedirle, no, no, sí o sí tiene que operarse. Por favor, hay otras alternativas y esa es la que quiero que conozca. Entonces, vayamos a exámenes complementarios. Ahora se puede pedir tomografías reconstructivas, te dan hasta la astilla, todo, pero todo lo muy pequeño no se va a armar quirúrgicamente, no tenemos la gotita ni pégalo todo para que es solamente la parte quirúrgica arma groseramente y luego el organismo consolida. Mi pregunta es, ¿cuál consolida más rápido? Pero es difícil también, ¿no? ¿Dónde empieza la consolidación? En el hematoma. Al operar se retira el hematoma. Hay un hematoma perióstico y otro endóstico. Discutible. Hemos dicho que tiene que estar quieto para la consolidación, ¿no es cierto? Inmovilización. Pero si se está moviendo la fractura, va a retardar también la consolidación. Entonces, todos tienen sus ventajas y desventajas. Y ustedes tienen que ir formando un criterio que sea lo más correcto posible. Diagnóstico. Si me dicen qué ha pasado, cómo ha pasado del tobillo, eso es que refiere en la anamnesis. 2, ¿yo qué encuentro? Si encuentro crujido es una fractura. Pido una radiografía e indudablemente voy a poder corroborar la fractura y clasificarla. Y clasificar esta fractura, cómo voy a actuar. ¿Cómo pido el examen complementario? Radiografía de tobillo, frente y perfil. Pero si quisiera ver la sindesmosis, les he dicho, pregunta de examen, radiografía de tobillo, frente en rotación 15 grados. Ahí se va a ver la sindesmosis. Les había dicho que la llave del tobillo va a ser la sindesmosis. Clasificación de las fracturas. ¿Qué es la sindesmosis? A ver.
La clasificación de las fracturas es de acuerdo a la sindesmosis. La sindesmosis tibio-peroneo inferior, les había dicho que es la unión lateral entre la tibia y el peroné. ¿Cómo se ve? Les había dicho radiográficamente AP en rotación 15 grados. Esta unión hace que haya una clasificación de Weber, donde se clasifica fracturas suprasindesmales, fracturas transindesmales y fracturas infrasindesmales. Entonces, la clasificación de las fracturas de tobillo está de acuerdo al maleolo peroneo y la sindesmosis. Y el maleolo peroneo se va a fracturar suprasindesmal, transindesmal e infrasindesmal. Regla, pregunta de examen. La regla dice, toda fractura suprasindesmal y transindesmal transcurre con diastasis de la sindesmosis. Muy interesante. La regla dice, toda fractura suprasindesmal y transindesmal transcurre con diastasis de la sindesmosis tibio-peronea inferior. Importante cerrar la sindesmosis. O incruentamente, ¿cómo se cierra la sindesmosis? Con pie en equino 15 grados. Quirúrgicamente, con un tornillo llamador o maleolar que traspase los dos huesos, siendo la mitad de este tornillo no tiene rosca. De tal manera que si seguimos entornillando, engancha al otro hueso y le llama al otro hueso y se cierra la sindesmosis. Entonces, teniendo todo esto, vamos a ir a cerrar la sindesmosis incruentamente con pie en equino y recordar cómo hemos dicho de inicio el maleolo tibial. El maleolo tibial se diastasa, se aleja. En cambio, el maleolo peroneo se cabalga, se acorta. Por lo tanto, haciendo una maniobra, el uno vamos a elongar el maleolo peroneo y vamos a comprimir el maleolo tibial. Con una acción de sacar la bota militar. El zapato nosotros no lo sacamos fácilmente, pero para sacar la bota, eso deben saber las señoritas, se hace una maniobra de rotación interna y entorsis, y de esta manera se lo saca. Y si hacemos esa maniobra de acción de sacar la bota militar, se elonga el maleolo peroneo, se cierra el maleolo tibial, y en el equino que ponemos se cierra la sindesmosis. Interesante. Nuevamente, un término militar utilizado, con lo que quiero recordarles que la medicina tiene tipo régimen y disciplina militar, donde debe primar el respeto, la obediencia o la disciplina, respetar al antiguo, respetar al mayor. Pero hoy en día respetan. Grave la situación de la juventud, lastimosamente, donde se van perdiendo muchos valores. Pero para que funcione todo este conocimiento científico de la medicina y se vaya transmitiendo como escuela, tiene que haber respeto. Por eso hay el residente 1, R2, R3, 4, 5, jefe de residentes y de acuerdo a la antigüedad, pero siempre con un respeto hacia el mayor o antiguo. Bueno, entonces hemos llegado al diagnóstico presuntivo. Presumimos que está probablemente una fractura con un signo crujido óseo, más la anamnesis y más la radiografía, llegamos al tratamiento que es una fractura. Vamos a hacer la clasificación de Weber, que es supra, trans e infrasindesmal.
y vamos a planificar qué vamos a hacer con este paciente. Exámenes complementarios, planificamos el plan nuevamente con 3 cosas. Completar exámenes, sangre, orina, electro, todo como para que el paciente se le opere o por lo menos se le anestesie y se acomode lo mejor que se pueda. Sería el acomodar, es el término reducir. Reducir bajo anestesia para que podamos movilizar lo mejor posible. Tratamiento. El tratamiento siempre lo vamos a tener de 3 maneras. Uno sería cerrado o incruento, el otro extremo quirúrgico o a cielo abierto, y el del medio, mixto o invasivo. Por ejemplo, en una, no fractura, pero en una diastasis de la sindesmosis, debo cerrar la sindesmosis. Y para cerrar la sindesmosis, podría hacer un pequeño orificio, un clavo y pongo un tornillo canulado para cerrar la sindesmosis tibio-peronea inferior, que hasta que cicatrice se cierra y va a funcionar bastante bien sin mayor problema. Pero ese tornillo cerrando la sindesmosis deberíamos retirarlo a los 60 días, porque la tibia y el peroné tienen un movimiento que en cada movimiento del tobillo. Por lo tanto, no es estática, sino tiene un movimiento. Bueno, el tratamiento incruento, que es el que quiero que ustedes dominen y sepan, lo vamos a hacer en la próxima clase porque creo que he hablado abundante y no creo que se entienda si de ahí una clase que no debería durar más de 45 minutos. Pero en esta clase donde hay monólogo, claro que podía haber triálogo o el parlamento, pero no nos vamos a entender. Espero que antes que se termine este año tengamos unas 4 clasecitas quisiera para poder aclarar muchas cosas y sobre todo priorizar sobre todo las cosas principales que ustedes deberían saber. Siempre lo mejor que puedo les doy y espero que sea entendible y comprensible. Entonces por ahora concluye la clase y vamos a continuar el próximo miércoles. Un gusto, un abrazo, a sus órdenes. Hasta el próximo miércoles. Apreciado saludo. Doctor, ya nos veremos pronto en cancha. Yo tengo una duda respecto a la fractura trimaliolar. En la radiografía